Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Vamos a continuar con la serie de videos donde yo les muestro cómo hago mi proyecto de carretera. Les explico un poquito de cuáles son los parámetros que tomo en cuenta y cómo lo utilizo. En esta ocasión vamos a ver lo que son las rasantes, las curvas verticales y la banda o tabla en el papel longitudinal. Bien, lo primero que debemos saber es que la rasante está compuesta por pendientes y curvas. La pendiente tiene sus respectivas longitudes, que hay que ir entre una longitud mínima y una longitud máxima, eh, y que esta longitud va a ser la proyección horizontal. No va a ser cuánto mide vertical vertical o horizontal, sino la horizontal. Esa va a ser la distancia importante. Y que también va a tener unas pendientes que van a ser mínima o máxima, que van a depender del tipo de terreno, el tipo de vía, la velocidad de diseño y la composición vehicular. Para la pendiente máxima, hay normas como el que nos dicen, como el R012, que tiene que ser máximo un 7%. Para la pendiente mínima, tiene que ser mínima un 0.5% para garantizar un funcionamiento adecuado en las cunetas. Para la longitud mínima, hay una norma que es la del Ministerio de Transporte y Comunicaciones de Lima, Perú, que nos dice que la longitud mínima para una carretera que tenga una velocidad específica menor o igual a 40 km por hora será equivalente a la distancia que recorre un vehículo en 7 segundos a dicha velocidad. Y si este es mayor que el 40 km por hora, la distancia mínima será la equivalente a la distancia recorrida del vehículo en 10 segundos a dicha velocidad. No se asusten con eso, que yo ahorita se lo explico cómo se encuentra esa distancia. Ya para lo que es la longitud máxima, nos dice que debemos de tener como una correlación entre la pendiente máxima y la longitud máxima. Por lo que nosotros vamos a tener que ir como tanteando, buscando la longitud que nosotros queramos o necesitamos en nuestro plano, calculamos la pendiente con una fórmula y luego entramos a una gráfica, a una curva del 25%. Sí, esa distancia que nosotros queremos nos da una pendiente que es aceptable, la tomamos. Si no, debemos de tantear hasta que sea una distancia que nos conviene con una pendiente que se nos permite en cada tramo. Bueno, ya nosotros conocemos los parámetros que nosotros vamos a tener en cuenta para trazar la rasante. Para la longitud mínima es súper fácil. Sabemos que la velocidad de diseño, o sea, tenemos la velocidad de diseño como dato. En mi caso es 65 km por hora. Tenemos también que, como es mayor de 40, lo que vamos a tener un tiempo de 10 segundos. Y como sabemos que la velocidad es igual a la distancia entre el tiempo, lo que debemos de hacer, despejar la distancia, sustituir estos datos y así obtenemos nuestro valor. Como es en mi caso, vamos a decir que nuestra distancia mínima es igual a 65 kilómetros por hora llevado a metros sobre segundo, que va a ser 18,0556 por 10 segundos. Y eso nos va a dar una longitud de 180,56 metros. Y esa va a ser nuestra distancia mínima. Mira, aquí yo me encuentro con una pequeña montaña no muy grande, y luego desciende mucho espacio. No podría hacer una curva por esta zona porque tengo una curva simple cerca de la montaña, y donde podría hacer un pequeño tramo para tener una pendiente más pequeña, se me complica con la distancia mínima. Por lo que prefiero abarcar esta distancia completa, que son algunos 600 metros. Ahora lo que yo tengo que comprobar es si esta pendiente que me resulta de este tramo me permite hacerlo de esta forma. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Sencillo. Vamos a tomar la distancia antes de dibujar. Vamos a calcular la pendiente con esta sencilla fórmula que nos dice que va a ser cota final
menos cota inicial entre la distancia horizontal, es decir, los 600 metros que tengo, por 100. Y para esto mi primera cota va a ser la cota inicial 530 y la cota final 506 y la distancia horizontal 600 metros. Y para eso luego lo coloco en la fórmula 506 menos 530 entre 600 por 100 me da un 4%. Entro a la gráfica donde están los 600 metros y puedo observar que me da una distancia cuando choco a la curva del 25%, que es donde se me recomienda hacer una disminución, es ahí me dice que con una distancia máxima de 600 metros yo puedo tener una pendiente del 4%. Me quedó perfectamente. Eso fue prueba y error, aunque para el video fue el resultado final. Mire, le muestro con otro ejemplo que yo no quiero estar exactamente en la pendiente máxima. Lo que yo hago, vamos a decir, jugar un poquito con la pendiente. Prefiriendo, vamos a decir, en vez de 506 como cota final, poniendo 510 menos 530 entre 600 por 100 me da una pendiente de un 33.33, y como en 600 era 4%, quedé por abajo y resolví. Para la siguiente parte, yo voy a trazar ese tramo así como lo planteé. Y para los siguientes tramos, yo me encuentro con que tengo un espacio, vamos a decir, donde no tengo ni mucho relleno ni mucho corte. Yo me podría ir horizontal a un buen tramo, pero luego, un poquito más adelante, se me complica un poquito porque tengo una curva simple. Entonces yo no puedo tener curvas simples junto con curvas verticales o una dentro de la otra. Sí hay un caso que sí se permite, pero yo ahora mismo no lo tengo exactamente claro, por lo que prefiero no explicarlo. Entonces, por lo que yo voy a decidir mejor hacer un tramo pequeño recto de algunos 400 metros, hacer el mismo proceso de ahorita. Por todo voy a hacer 3 curvas verticales. Y así hasta mantener totalmente, trazar totalmente mi rasante. Algo muy importante que tengo que decirles es que nosotros vamos a ver qué tanto corte o relleno nosotros vamos a tener. Y lo recomendable es que no se rellene o no se corte más de 30 metros porque si no va a ser muy costoso. Otra cosa que también debemos de tener en cuenta es buscar un equilibrio entre cuánto relleno vamos a tener y cuánto corte vamos a tener. Preferible como que uno se equilibre con el otro, porque muchas veces se puede utilizar el relleno, el corte como relleno, aunque sí eso va a depender de otros factores como el tipo de suelo, que si sirvió o si estaba bueno o no. Bien, ahora vamos a buscar las cotas de la rasante. Esta va a ser súper sencilla, no es como en los otros casos que hemos tenido que buscar cotas. Como le he hablado en el principio, es bueno hacer una tabla en Excel trabajando el proyecto ahí para los cálculos sea más sencillo. Y bien, lo de la pendiente ahorita, que yo se lo expliqué, pero en realidad yo lo hice en Excel, y yo se lo recomiendo porque luego vamos a utilizar esos datos. Bien, aquí como ustedes pueden ver, yo tengo una tabla donde tengo los datos de cada tramo y sus pendientes, cota inicial y cota final. Y para eso vamos a emplear esta sencilla fórmula donde nos va a decir que la cota de la estación deseada va a ser igual a una cota de referencia, es decir, a donde inicia o finaliza el tramo. La distancia va a ser como la distancia horizontal que hay desde el tramo a la estación donde vamos a calcular. Y como nosotros hemos ido viendo, va a ser, en la primera estación va a ser 0 porque va a estar ahí mismo, en la segunda va a ser 20, en la tercera va a ser 40 y así sumándole la distancia que hay entre el punto a una estación. Y para luego vamos a continuar a crear la fórmula en una fila de Excel donde vamos a decir que la cota inicial fija va a ser más la pendiente dividido entre 100 por la distancia. Y eso lo vamos a calcular para cada tramo y así sencillito lo vamos a conseguir, lo que son las cotas de la rasante. Bien, ahora vamos a comenzar con las curvas verticales. Y para las curvas verticales son sencillas.
de hacer, son mucho más sencillas que las curvas simples. Y para esto vamos a tener que tenemos curvas cóncavas y convexas, donde se nos van a presentar diferentes casos como la podemos observar aquí. Luego vamos a tener lo que son curvas simétricas y asimétricas, y esta la vamos a implementar según nuestras necesidades. Aunque a veces nosotros necesitamos más longitud de un lado que para otro y podemos usar una asimétrica, aunque las simétricas son mucho más fáciles de calcular. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? También vamos a necesitar un parámetro que se va a llamar K y lo vamos a sacar de la tabla. Miren, como les decía, van a haber casos donde vamos a necesitar que la curva no quede un poquito para un lado que para otro, como en este caso de mi primera curva, que yo decidí hacerla asimétrica porque tenía una curva simple muy cerca de donde iba la curva. Bien, ahora vamos a comenzar a diseñarlo. Lo primero es que tenemos que encontrar una distancia mínima. Eso lo vamos a encontrar en los manuales de cada uno de nuestros países. El mío es el R012. Luego vamos a necesitar el factor de K. ¿Y quién va a hacer este elemento? Sencillo, vamos a entrar a una de estas tablas con la velocidad de diseño. En mi caso va a ser 65. Como no en esta tabla no está 65 específico, yo voy a interpolar entre 60 y 70, dándome 17.5. Luego vamos a encontrar la longitud de la curva vertical, que vamos a multiplicar acá por la diferencia de pendiente, y que es A. Es decir, nosotros también para diseñar las curvas vamos a necesitar encontrar A, que va a ser la diferencia entre la pendiente de cada uno de los tramos. Y luego lo que tenemos que comenzar a diseñar. Bien, esto se ve un poquito complicado, pero en realidad sí. Lo primero que tenemos que observar nuestro plano, ver cuál va, después que tenemos la longitud, cuáles serán las estaciones que nosotros vamos a tener. Aquí yo voy a hacer una curva asimétrica, por lo que voy a tener para un lado 50 de longitud y para el otro 55. Y yo lo que tengo que cubrir en cada una de las estaciones esta distancia o crear una estación si no lo tengo. Y para eso yo voy a decir que voy a tener las siguientes estaciones, como ustedes pueden ver. Y me voy dirigiendo a la izquierda o a la derecha. Luego vamos a tener una distancia, es decir, que si yo dije que el centro de la curva era 50, le resto 20 y eso va a ser 30, y luego le resto a 30 20 más, eso van a ser 10 y 10 a 0. Ahí va a comenzar la curva. Y para el otro lado exactamente igual. Si yo dije que el centro era 55, me muevo en la estación, ya estoy cubriendo 20 que van a ser 35, luego para la otra estación van a ser 15 y en un punto y va a ser el 0. Y eso al principio yo me voy a ir desde que coincidan con las estaciones. Luego ya calculo la estación que necesito, que no me está quedando arriba de una estación. Luego el siguiente paso es elevar a esa distancia al cuadrado. La diferencia de pendiente va a ser igual para cada uno de los casos. Y luego vamos a necesitar a un factor que va a ser la longitud de la izquierda sobre la longitud de la derecha. O sea, de la longitud opuesta. En este caso va a ser para el tramo, al primer tramo va a ser L2 entre L1 y luego L1 entre L2. Y va a ser sencillito, dividir 55 entre 50. Luego tomamos 55 entre 50 entre 55. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que esa longitud que nosotros encontramos, nosotros es como un tope. Después de ahí nosotros podemos coger dos, vamos a decir, si nos dio 60, podemos coger 105, 180, 150, como ya a uno le convenga y como le sea más cómodo trabajar. Ahora lo que nos falta es encontrar ayer, que va a ser la distancia que hay entre la rasante a la curva. Y para eso vamos a programar la siguiente fórmula, que nos dice que y es igual a la diferencia de pendiente por la distancia al cuadrado entre 200 por la longitud, y todo esto multiplicado por el factor L
L2 sobre L1. Para la otra parte será L1 entre L2. Y con eso ya podemos continuar. La siguiente parte es conseguir las cotas de la rasante, colocarla en esta parte, y luego vamos a tener cotas corregidas. Y esto va a ser sencillamente que a la cota de la rasante se le sume o se le reste, dependiendo del signo de Y. O sea, a la cota de la rasante se le sume o se le reste Y. Y con eso vamos a conseguir por dónde va a ir la subrasante. Y ya, nosotros lo que tenemos que pasar a dibujar, es decir, vamos a ir a colocar la distancia o las nuevas cotas. Entonces se puede ir a calcular con una regla. O sea, ya me dice que es 0.1. Vamos, muevo de la rasante un poquito para arriba, 0.1. O a colocar las nuevas cotas. Y luego dibujamos la curva a mano alzada. Bien, ya terminamos con las curvas verticales y ya podemos calcular los rellenos y los cortes que tenemos las cotas corregidas. En Excel vamos a seguir haciendo, como ya podemos hacer una fila con todas las cotas de la rasante corregida, ahora debemos de calcular los cortes y los rellenos. Para eso vamos a hacer una columna donde le vamos a llamar la diferencia, donde vamos a decir la cota del terreno menos la cota de la rasante corregida. En este caso van a haber cantidades positivas y negativas. Y bien, las cantidades positivas van a ser los terrenos y las cantidades negativas van a ser los rellenos. Para eso solamente hay que programar una condicional en Excel que nos divida en dos columnas, lo que son positivos y lo que son negativos, y con eso terminamos los datos que necesitamos para terminar la banda. Y aquí podemos observar la banda. En la banda lo primero que vamos a poner es cada una de las estaciones. Luego vamos a copiar las cotas del terreno. Luego la cota de la rasante. Vamos a tener lo que son rellenos y cortes, o cortes y rellenos. Luego vamos a copiar las ordenadas corregidas. Y con eso ya tenemos todos los datos por ahora necesarios. Ahora vamos a representar lo que son el alineamiento horizontal, vertical, las pendientes y la longitud. Y esto se hace sencillo. Para lo que son las curvas, lo que vamos a hacer es un tramo recto hasta donde comienza la curva. Ahí vamos a hacer una línea vertical, como bajamos, luego nos vamos una línea recta otra vez, luego subimos donde termina la curva y continuamos con un tramo recto. Ambas se van a representar así, tanto las verticales como las simples. Y luego vamos a representar las pendientes y las longitudes. Esta vamos a hacer línea recta con una pequeña inclinación, donde cambia de pendiente vamos a hacer como una línea vertical, y vamos a hacer el siguiente tramo con una pequeña inclinación también, ya sea descendiendo o ascendiendo. Y le ponemos la distancia que tiene cada una. Y bien, eso fue todo por este video. Espero que le haya sido de mucha utilidad, que le puedan sacar provecho. Les recuerdo que esto es un video bajo mi experiencia, lo que yo considero, lo que yo he investigado, y que yo no soy una experta en esto. Es solamente en forma de orientación, de ayuda. Tienen que investigar, preguntarle a sus maestros, a su compañero, y eso fue todo por este video. Ahora me despido de ustedes y nos vemos en el siguiente video. Bye.